Ok, digo, realmente creo que he tenido muchos encuentros, como la mayoría de la gente que está escuchando este podcast o que va a escuchar este podcast. Y desde pequeño siempre he tenido un poquito más de interés en los deportes extremos. Creo que ese es un dato curioso mío acerca de mis gustos. Y siempre me ha gustado mucho la adrenalina, la presión, el estar en situaciones en donde uno se tiene que poner a prueba para tomar una decisión, no necesariamente improvisada, ni mucho menos, pero poner a prueba la forma en cómo razonas y cómo haces conciencia sobre las cosas desde una postura muy natural, ¿no? Sobre cómo eres tú. Entonces, siempre he estado en ese tipo de situaciones a través del deporte, porque es algo que me gusta mucho. Y creo que conforme vas creciendo, ya ese miedo agarra otra forma. Se puede presentar en, por ejemplo, lo que yo vengo haciendo, que es el emprendimiento, en tratar de crear un negocio nuevo, el escuchar las críticas, o como me pasa también de vez en cuando tengo la oportunidad de hablar en un espacio, el pensar cómo la gente se va a tomar todo lo que tú estás diciendo. Porque lo que estás compartiendo ahí es tu punto de vista y por más que seas una persona leída, estudiada, siempre va a haber un contraste, ¿no? De las personas que no piensan igual que tú. Eh, yo no veo el miedo como algo malo, creo que es algo con lo que nos deberíamos de familiarizar y pudiera hablar bastante tiempo de ese concepto, pero no sé si con eso respondo ya más o menos la pregunta. Eh, y tú cuando, porque supongo que el miedo lo vives como presión, tensión, y cuáles son, o a lo mejor en el deporte, porque el deporte es una cosa que al fin y al cabo es placentera, ¿no? Ujú. Pero cuando se presentan situaciones en las que tienes un objetivo como el trabajo, dar una charla, el emprendimiento, ¿cuál es tu herramienta o tu pensamiento para trascenderlo? Claro, yo diría que es un concepto y ese se llama conversión. Eh, Soy partidario de que todo lo que uno siente o todo lo que uno piensa se puede convertir en ya sea algo físico, y digo, no hablo de magia, sino de un resultado, algo tangible más bien diría yo. Y el miedo tú lo puedes ver desde diferentes ángulos o diferentes perspectivas. Si lo que hace el miedo es alejarte cuando te lo encuentras, creo que deberías de empezar a buscar otro tipo de acercamiento y ver cómo eso te puede ayudar a ti a traspasar barreras, obstáculos. Y la forma en como yo lo hago es nada más tratar de respirar un poco y verlo desde una perspectiva distinta, ¿no? Vamos a poner el caso o el escenario en donde si yo estoy emprendiendo y voy a lanzar un producto nuevo y tengo miedo porque no sé si la gente lo va a utilizar, bueno, tienes dos opciones, ¿no? Para tratar de mantenerlo así binario. Tienes dos opciones. Una de ellas es no lo lanzas y luego te arrepientes solo porque tenías miedo de ver qué es lo que la gente iba a pensar sobre eso, o lo lanzas y ves cómo la gente responde. Y si la gente no tiene comentarios positivos acerca de tu producto, pues sería bueno o prudente reflexionar sobre lo que hiciste, en dónde pueden existir esos errores. Y también vivimos en un mundo donde hay es más fácil leer comentarios o que te hagan comentarios negativos, entonces creo que eso siempre va a estar con una presencia más alta, pero tratar de ver lo bueno, porque siempre va a haber algo bueno ahí dentro de lo que tú estás probando, y ahí es donde creo que puedes convertir el miedo en algo que te hace progresar. Y cuando te la pegas, porque yo seguramente hay paraliza mucho el miedo al fracaso. Ujú. Eh,
¿nos puedes contar, a eso ya, ahora que no nos escucha y que no nos va a escuchar nadie, algún batacazo o algún sitio donde te la hayas pegado y que haya supuesto algo importante que después has tenido que procesar? Ahí estoy perdiendo un poco. ¿Te dejé de escuchar, Miguel? ¿Ahí me escuchas? Te escucho, ¿sí? Eso, algún momento en el que has tropezado, un batacazo importante que después has Ok, tenido que trascender. Y también para que la gente vea que a lo mejor para ti no todo es un camino de rosas, que puedes decir. claro, claro. Mira, no me gusta victimizarme ni presumir mis malos momentos y hablar como si todo el mundo se hubiera volteado hacia mí. Creo que los momentos más difíciles que yo he tenido fue, por ejemplo, uno de cuando yo estaba chiquito. Esto no es algo que pasó en un segundo, fue algo acumulativo, ¿no? Que estuvo pasando por mucho tiempo. Es que yo era de mi familia, de mis hermanos, era el que tenía las peores calificaciones. Y tengo una familia grande, varios de mis primos han tenido carreras en donde salen con menciones honoríficas o cosas de ese estilo. Y yo tenía mucho miedo realmente de que si tuviera como una falta de capacidad de aprendizaje o que realmente no fuera suficiente, ¿no? Y eso es uno de los peores miedos que he tenido en mi vida. Fue cuando era más pequeño y poco a poco me di cuenta que era una mentira creada en mi propia cabeza y el poder abrir los ojos y saber que eso no es real y que yo tengo potencial y tengo capacidad de hacer muchas cosas, fue algo que fue un parteaguas, ¿no? En mi vida. Y créanme, no fue hace mucho, no fue a los 12 años que dije, creo que ya tengo la capacidad o el potencial de hacer grandes cosas, fue ya en la adolescencia y quizá 8 años, cuando empecé como a tener un proceso de aprendizaje más intenso, más rápido, más nutritivo. Entonces, ese es uno de los momentos que diría yo, hacia gran escala, en donde me he encontrado con un obstáculo complicado. Y por poner un ejemplo de la otra que dices, ¿no? De quizá ahora sí que un día con una fecha en donde me encontré en en alguna situación muy complicada. Yo creo que hubo una vez que yo me vine a vivir aquí a Monterrey, en donde vivo actualmente, donde estudio, a los 18 años, 19 años me vine. Y cuando recién empecé mi preparatoria aquí, porque ya iba a terminar yo mi preparatoria acá, pero me vine un año antes de la universidad. Entonces tomé ese último año aquí en Monterrey. Y fue de mis años más, no quiero decir oscuros, pero llenos de irresponsabilidades, de estar en fiesta todo el tiempo, corté comunicación prácticamente con mis papás, casi no hablaba con ellos porque siempre estaba yo socializando y haciendo amigos y cosas de ese estilo. Y hubo un día que sí, tuve una llamada que mi papá pues me hizo entrar en razón cordialmente y me dijo que si no acomodaba yo mi vida y mis cosas, me iban a regresar a Coatzacoalcos, de donde yo soy, en donde viví toda mi infancia y donde nací. Y para mí, en ese entonces, era como la peor amenaza que pude haber escuchado, ¿no? Porque era regresarme a una ciudad que es pequeña, que no tiene la misma el mismo ecosistema social que hay aquí en Monterrey, de poder salir con tus amigos, sobre todo la inseguridad estaba horrible y yo creo que ese día, no te tengo la fecha, te fallo con eso, pero sí ha sido una de las conversaciones más difíciles que yo he tenido, porque aparte te lo dicen y no es algo que puedas tú solucionar en ese momento. Sabes que es algo que, ok, por 6 meses voy a tener que acomodar mis cosas, estudiar, dejar de salir, dejar de gastar el dinero. Bueno, para mí, cada quien tiene sus propios obstáculos. Para mí eso fue difícil.
A mí se me ocurre una pregunta, Fernando, porque aquí para nuestros telespectadores tenemos que decir que Fernando, por lo menos para mí, representa al potencial que hay en la juventud. Él tiene 25 años, si no me equivoco. 25. O sea, él es un exponente para que tengamos fe de las nuevas generaciones, que lo tienen súper difícil, porque están lidiando en un mundo muy difícil, donde casi no hay agarradero. Antiguamente, pues, entre la rigidez de los padres, sí que había por lo menos algo, ¿no? Que tampoco era lo ideal, pero ahora es una época muy difícil. Entonces, para mí, Fernando es alguien muy especial dentro de Vivir sin Miedo, porque nos transmite esa esperanza hacia los valores intrínsecos de la juventud, ¿no? Y yo le haría una pregunta, Fernando, a estos padres, o sea, cuando se está en un proceso de reencuentro con uno mismo, como tú has relatado, ¿no? Que es lo ideal es que se tenga a esa edad, porque hay personas que siguen con ese proceso a los Sí, 40 y a los 50, ¿no? sí. Eh, ¿Tú qué le dirías a esas personas o familiares o padres que están viendo a su hijo en ese momento de desorientación? ¿Qué crees que podría ayudarles? Mira, digo, para los padres, cuando ellos no son los que están viviendo ese reencuentro, creo que una nunca ha sido papá, entonces me voy a quedar muy, muy corto con la respuesta, supongo. No tengo la sabiduría de un papá, pero siento que es algo que tienes que reconocer que es muy personal, es muy íntimo el momento por el que está pasando esa persona. Creo que darles un espacio siempre y cuando sea lo conveniente, porque, a ver, hay muchas cosas que pudieran estar sucediendo en la vida de ese joven y a veces hacer una intervención forzada es necesario, ¿ok? Sí, existe esa posibilidad, pero en la mayoría de los casos el poder dejar un espacio para que la persona empiece a concientizar, ¿no?, sobre las decisiones que está tomando en la actualidad, es una de las cosas que yo recomendaría, pero tú necesitas meter de tu cuchara porque al final del día, si alguien, por ejemplo, uno de los peligros más grandes que tenemos mi generación hoy en la actualidad es la influencia que están teniendo las redes sociales en la forma en cómo pensamos, ¿no? Y la mayoría de la información que leemos ahí o de los videos que vemos pueden ser falsos. Y toda esa información que se está de alguna manera inyectando en tu cabeza se convierten en pensamientos. Entonces, si ya sabemos que eso existe y que eso es un peligro, ¿por qué no lo cambiamos y lo convertimos, como les decía yo antes, a un canal positivo? En donde igual y esa cultura, esos datos, esas historias, te las comparte tu familia, tus amigos, que es lo que pasaba antes, ¿no? No tenías acceso a la información en el celular como hoy en día. Entonces tú vivías y te convertías en una persona que era un reflejo de lo que te enseñaba tu papá, de lo que te enseñaba tu mamá, de lo que te enseñaban tus amigos y no necesitabas más. Entonces, yo creo que como padre es dar ese espacio y al mismo tiempo ir metiendo tu cuchara con diferentes cosas en las que puedas tú ayudar, porque también se vale apoyar, no es así como que ahí soltar es crecer, medio lo dudo, no es algo, no es una regla absoluta eso, pero ese sería mi consejo para los padres.